buen día. Sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la RS Online. Hoy tenemos un tema más que importante e interesante para todos, de la mano del profe Julio Díaz. Muy buen día, profe. ¿Cómo estás? Buenos días, Liliana, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Hermoso sábado, ¿sí? Con un clima radiante después de unos días un poco grises, ¿verdad? Pero hoy la salida del sol marca la diferencia. No, está hermosísimo el día como para poder disfrutar. Se nota que la primavera está haciendo presencia total a pleno con el sol de hoy. Así que vamos a disfrutar también. Tenemos un feriado largo. Así que excelente y de como anillo al dedo viene un poquito para desacelerar, organizar nuestras finanzas, poner en orden nuestra cabeza y nuestros números para ir cerrando el año, profe. Totalmente de acuerdo. Entramos en una cuenta regresiva que ya se siente el operativo fin de año. Yo creo que es una etapa importantísima. Siempre lo fue, pero más que nunca así en estos tiempos, pensando ya en el cierre del año, en los compromisos que uno tiene a fin de año, ya el aguinaldo, para ver qué vamos a hacer con eso, qué planes de inversión podemos implementar con el aguinaldo, o si ya tiene dueño. Sí, tenemos que analizar seriamente situaciones importantes en esta cuenta regresiva del año. ¿Sí? Totalmente de acuerdo, Eliana. Para hoy tenemos un tema también más que relevante para todas las edades, porque siempre nos estamos preguntando cuál es la edad ideal para empezar a ahorrar y cuál es la edad ideal para empezar a invertir. Pero son dos cosas que vienen de la mano, ¿verdad, profe? Viene de la mano y también es un tema cultural, porque históricamente el ahorro siempre se lo relacionó con la famosa situación de precaución. Esa fue la primera naturaleza en la historia humana. El ahorro se veía como el famoso por si las moscas, por si acaso pasa un imprevisto. Ese era el primer destino del ahorro. Y después el tiempo se encargó de enseñar al ser humano que hay formas de multiplicar ese ahorro. Sobre todo hoy en estos tiempos que manejamos el tema de la inflación, que si esa plata que duerme y no trabaja, es una plata que pierde valor. Entonces tenemos que tener una especial atención cuando nos referimos a cómo multiplicar ese recurso financiero limitado. El dinero está para trabajar, el dinero está para trabajar, el dinero se gana, se retiene y lo ideal es que se multiplique. Entonces hoy el tema que nos prepara la programación es eso, planes de inversión, planes de ahorro para la inversión. Totalmente de acuerdo, Liliana. También ver de qué manera ese ahorro hoy se transforma en realidad, porque pareciera ser que hay un chip mental en un gran porcentaje de las personas que dice que el ahorro no lo puedo hacer porque no me sobra plata, profe. Y en realidad el ahorro no se hace porque sobra plata. El ahorro tiene que ser un sacrificio. El ahorro es renunciar a algo que te gusta, ¿sí? Para darle nombre a ese sacrificio y decir, bueno, hoy renuncio a este antojito, a este pequeño, a esta salida, ¿sí? A este pequeño placer que me suelo dar, pensando en ahorrar, en convertirlo en ahorro, ¿sí? Y lo fabuloso del ahorro es que aquí no importa la edad y no importa el monto, con que se gane el hábito ya es un golazo. Y a veces uno dice, a ver, profe, ¿cómo puedo ahorrar? Bueno, y yo suelo hablar de los gastos hormigas o gastos vampiros. Por ahí encontramos la primera oportunidad del ahorro, porque si usted hace un cálculo de un postrecito, un cafecito, algo que nos damos gusto para después del almuerzo o en algún momento un heladito, lo que sea, algo que de repente uno dice, voy a renunciar a eso y voy a convertirlo en ahorro. Yo hago un cálculo, haciendo un cálculo de 10.000 guaraníes, que es un promedio mínimo eh, para hoy en día, haciendo ese cálculo tenemos un monto de 60.000 semanal, que al mes son 240.000 y al año representa 2.880.000. Es un salario, es un aguinaldo. Y yo siempre doy el consejo de que si quieres ver la plata de verdad en el ahorro, siempre darlo incluso a 5 años. Si yo llevo este monto, el heladito, el café, lo que sea, son 15 millones fácilmente. Y 5 años es un abrir y cerrar de ojos. 5 años pasa volando, Liliana. Llega, cuando menos esperamos, ya han pasado 2, 3 años. Y 5 llega muy rápido. Entonces ahí empezamos a ver que el ahorro realmente es un hábito y es un sacrificio. No se hace porque sobra. Hay que renunciar a algo.
pero es motivador porque cuando empezamos a hacer, da gusto porque debemos construir un patrimonio que le podemos dar nombre, le podemos dar apellido y lo ideal siempre que tenga nombre y apellido para que la motivación también sea permanente y la disciplina, porque tenemos que reconocer que entre motivación y disciplina hay mucha diferencia. La motivación me surge ahora, quiero ahorrar, puedo ahorrar y mañana desaparece. Pero la disciplina es lo que me permite ahorrar hoy porque quiero y mañana, aunque no quiera, sigo ahorrando. Esa es disciplina. ¿Ya? Es como ir al gimnasio. Nos vamos el primer día, después nos duele todo el músculo, no queremos irnos, tomamos paracetamol, después volvemos hasta que el dolor pase. Al cabo de un mes, el cuerpo se acostumbró y le empieza a gustar porque duerme mejor, está más concentrado, más enfocado, rinde más. ¿Eh? El tema del ahorro también es así. Tu mente se aclimata, tu cuerpo se aclimata, tus finanzas, tu bolsillo se aclimata, todo se acostumbra y al final está comprobado que si superaste 22 días en un hábito nuevo, eso ya casi se apodera de la persona. Entonces, este ejemplo es maravilloso, Liliana, este tema es maravilloso que hoy podemos hablar de muchos ejemplos. Hay que cuidar las monedas. Eso no es porque seamos tacaños, porque los billetes se cuidan solos. ¿Sí? Hay que cuidar las monedas porque los billetes se quedan solos. Y decía una persona que me tocó como mentor, tenés que ser capitán de tu finanza. El capitán de la finanza sabe que no puede permitir ni un pequeño agujero en su embarcación, porque un agujero, por más pequeñito que sea, puede hundir la embarcación. Puede hundir la embarcación. ¿Desde qué edad podemos ahorrar? Miren, yo soy partidario de que en la escuela ya se tiene que enseñar educación financiera. El niño tiene que aprender a ahorrar. El niño tiene que aprender que el dinero se gana trabajando, que el dinero está para ahorrar y está para gastar, ¿sí? Y esa cultura de aprender desde chiquitos, eso nos ayuda a que cuando sean mayores no vean a papá y mamá como un cajero automático. Es un gran problema que hoy tenemos, porque a mí me ha tocado mentorías grupales donde dicen, no, profe, yo a mi hijo no le cuento nada, porque mi hijo tiene que crecer y no estresarse por eso. Bueno, ¿qué pasa? Que crece el hijo y no tiene la conciencia de que mamá y papá se revientan trabajando para dar todo en casa. Y una vez me tocó este tema, no, mi hijo no tiene por qué saber, profe, cuáles son los problemas financieros por menores. Bueno, podemos hablar con su hijo, sí, llámale a su hijo, el niño, le decía, y se levanta el niño 25 años, viviendo en casa de mamá y papá, sí, dependiente de la finanza de mamá y papá. Entonces, yo digo, eh, hoy en estos tiempos, con tanta formación que hay, con tanto acceso a tecnología, a recursos, creo que desde pequeños tenemos que tratar de instalar ese concepto, Liliana. Es un aspecto muy importante que si lo hacemos más temprano, le ayudamos incluso a los hijos. Si nosotros lo hacemos, no importa la edad, también cambiamos nuestra vida, porque en ocasiones tiene que pasar algo para que nos demos cuenta de que era necesario ahorrar y era necesario evitar diversas situaciones. A veces los golpes de la vida también te exigen cambiar tu estilo de vida, pero esto pasa mucho por la renuncia a ciertos factores y por ganarse el hábito, ¿sí? Por ganarse el hábito. Y si nos preguntamos, el ahorro solo es un recurso que te permite juntar dinero en un tiempo, pero es una plata que duerme también si no trabaja. Por lo menos en el ahorro hoy en día puede permanecer un tiempo, gana un poquito de interés, pero no se compara con una inversión. Y yo quiero explicar a toda la audiencia que no es sinónimo el tema de la inversión con el ahorro. No son sinónimos, son cosas totalmente diferentes. Es importante marcar esa diferencia porque el ahorro está prácticamente libre de riesgo en gran parte y la inversión, sin embargo, sí tiene un nivel de riesgo. Tiene un nivel de riesgo. Entonces, ¿qué tipo de riesgo puedo enfrentar? Y para ser sincero, si yo me meto a invertir mi dinero ahorrado en una inversión que no entiendo, puedo equivocarme, puedo cometer errores. Aunque, aunque independientemente siempre yo considero que el error es la mejor maestra. Te cobra muy caro nomás, te cobra con intereses, se llama error, pero es la mejor maestra, porque te enseña muy bien. Te puedes equivocar, lo que no puedes equivocarte dos veces con la misma piedra.
Excelente, profe, animarse a, tus indicaciones previas. Me diste varias ideas en relación a dónde podemos ir abordando. Así que, como decía el profe Julio, son cosas diferentes, pero siempre el ahorro va a estar antes y luego la inversión. No podemos pasar directo a la inversión, a lo mejor arriesgando mucho algunos activos que tengamos, ni mucho menos activos de terceros, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a enfocarnos primero en el plan de ahorro y tenemos un ejemplo bastante práctico con el profe para dar un ejemplo nada más y es una fórmula de Greene, se llama. No sé si le estoy pronunciando bien, pero es la fórmula de un economista bastante conocido quien había formulado cómo podemos ir guardando o ahorrando nuestro dinero para luego invertirlo y en especial enfocado al retiro, ¿sí? A lo que es la jubilación, al retiro de nuestras actividades laborales, comerciales, para los que son, los que tienen actividad independiente comercial o profesional. Entonces vamos a ver un poco a qué se refiere. La fórmula Green toma como base el salario bruto anual y la base para proyectar el ahorro de trabajadores y trabajadoras que desde su primera chamba dice ahí. Así que vamos a ver un poco cuál debería ser la fórmula y cuánto deberíamos tener ahorrado a los 20 años. La fórmula de Green nos dice que deberíamos tener por lo menos el 25% de nuestro salario ahorrado a los 20 años. ¿Y cuánto eso hace si, por ejemplo, tengo 3 millones de ingresos? Ahí, si tengo 3 millones de ingresos, a los 20 años, por lo menos debería tener ahorrado 8.100.000 guaraníes para empezar a hacer crecer ese capital, ya sea invirtiéndolo o, qué sé yo, ahorrando a plazo fijo. Pero lo importante aquí es que podamos guardarlo siempre con un retorno. Tiene que tener un retorno. Recordemos que el dinero va perdiendo, en Paraguay al menos pierde su valor 4% anual, básicamente por el tema de la inflación. Entonces, esos 8 millones que yo tengo guardado para que no pierda su valor, como mínimo, yo debería tener un retorno del 5 o 6%. Lo que sí tiene que ser mayor a 4% para que no pierda su valor de aquí a un año. Entonces, esos 8 millones 100, que es el 20% de tu salario si ganas 3 millones o neto 2.700.000, perdería en un año 324.000 guaraníes de valor. Imagínate, eso es mucho. Eso es prácticamente una cuota de tu ahorro programado para guardar esos 8 millones 100. Así que, volviendo a ese cuadrito, dice que para a los 30 años nosotros deberíamos tener guardado el 100% de nuestro salario anual. A los 35, el doble de tu salario anual, a los 40, el triple, y a los 45 años, 4 veces más que tu salario anual. Entonces vemos que a medida que pasan los años, ¿qué pasa? El ahorro se debe acelerar, porque del salto entre 20 a 30 años han pasado 10 años y ahí tenés que ahorrar solamente el 100%. Pero entre los 40 y 45 años ya debiste haber ahorrado casi el 100% de lo que tenías a los 40. Entonces vamos a un ejemplo concreto vemos que si nuestro salario es de guaraníes 3 millones y nuestro neto, supongamos que si, el cálculo, la fórmula de Green siempre toma el salario neto que nosotros recibimos. Si nuestra liquidación dice, bueno, salario 3 millones, descuento de salario o mismo nuestras ventas. Bueno, yo vendo por 3 millones, pero el costo de mi mercadería a lo mejor me resta un poquitito y mi ganancia son 2.700. Bueno, el ingreso neto, no importa si sos asalariado o independiente, se toma el salario neto y vemos que ahí nuestro ingreso anual, tomamos esos 2.700 que es nuestro ingreso neto, multiplicado por 12 sale 32.400.000, que ese va a ser nuestro salario anual para hacer un poquito esta fórmula de Green. Entonces vemos ahí abajo, si nuestro salario neto es de 2.700
y anual 3.400.000 nos pide que a los 20 años tengamos ahorrado 8.100.000. Entonces, ¿cuánto tendríamos que estar ahorrando por mes para que nos dé esos 8.100.000? Tendríamos que haber ahorrado 675.000 guaraníes por mes si tenemos un salario de 2.700. ¿Cuánto representa eso? Por 100 dividido 2.700 son el 25% ya luego de nuestro salario, ¿sí? Entonces, si te preguntabas, ¿cuándo debo empezar a invertir para mi retiro? Lo antes posible, ¿sí? En esa época, en esa edad, a esa edad estamos todavía en la facultad, estamos iniciando, pero ya deberíamos ir ahorrando parte de nuestros ingresos para para un verdadero plan de inversión o plan de retiro, ¿sí? Y como decía el profe, no solo es ir guardando, sino que lo ideal es que por lo menos vaya ganando intereses este dinero para que el día de mañana el esfuerzo sea mucho menor, ¿sí? Mientras menos tiempo mientras menos tiempo nos queda para el retiro, más debemos ir acelerando este proceso y vemos por ello que a los 30 años deberíamos tener o guardado o invertido o ahorrado el 100% de nuestro salario anual, ¿sí? Y yo estuve viendo un poquitito unos ejemplos cómo poder acelerar este proceso y haciendo unos cálculos así fabulosos, suponiendo que a los 35 he logrado, perdón, que a los 30 he logrado juntar los 32.400.000, porque ahora un poco en esos 10 años, entre 20 y 30 años, ¿te parece mucho o poco 32.400.000? Dependiendo de tu salario, por supuesto. Un salario anual, hace tus cálculos. Ah, bueno, yo en un año gano 35 o gano 40, gano 20 millones. ¿Es mucho o es poco? Para haberlo ahorrado desde los 20 hasta los 30 años. Y vas a ver que es muy poco, porque dividirlo eso por los 10 años, anualmente solamente tendrías que ahorrar 3.200.000, que es el equivalente prácticamente a tu salario. Entonces acá nos dice que a los 30 tenés que tener ahorrado el 100% de tu salario anual. Eso equivale más o menos a un salario por año que tenés que juntar. Pero ¿qué pasa? Ese monto, 32.400, ya es significativo, bastante significativo, que no puede estar durmiendo bajo el colchón, sino que tiene que estar o invertido o guardado a plazo fijo para que genere intereses. ¿Sabes cuánto te puede llegar a generar según la tasa promedio del mercado en ahorro a plazo fijo? A 3 años te va a generar 8.600.000 guaraníes, que es básicamente a ver, un poco más del 25, casi 30% de esos ahorros. Entonces, de acá a 3 años, en vez de que esté durmiendo y se mantenga en los 3.400.000, ya vas a tener 41 millones si lo sabes invertir o lo sabes generar un plan de ahorros para tu futuro. Entonces ahí vemos cómo vamos completando el cuadrito, que a los 35 vemos que ya la escala ya no es de 10 en 10. De 20 años pasa a 30 y de 30 pasa a 35 años. En 5 años ya debimos haber juntado el doble de lo que juntamos desde los 20 hasta los 30. Pero si es que llegamos a esa edad con el doble de nuestro salario anual, es mucho más interesante ya lo que podemos generar en ahorro a plazo fijo. ¿Sabes cuánto podés ganar en la tasa promedio del mercado? Podés llegar a ganar en 3 años por ese monto de 64.800, 17 millones. Es lo que te va a generar en un término de 3 años, que ya son 82 millones, que es prácticamente te va a faltar solamente 10 millones para poder juntar lo que tenías que juntar a los 40 años. Entonces, ¿qué te parece esta fórmula, profe? ¿Vos decís que es realista, que se va a poder? Me encanta, Liliana, es lo que necesitábamos ver así ejemplificado numéricamente, porque es ahí parece que el ser humano, wow, yo puedo esto, porque yo por lo que vi en el gráfico,
sacrificar el aguinaldo soluciona esos dígitos prácticamente en un promedio de 5 años. Porque no es tampoco renunciar a todo tu salario, es una décima parte de tu salario al mes, ¿ya? Que desaparece y bueno, se va acumulando, va tomando forma. Y este ejemplo que compartiste es impactante y es real, es alcanzable. Eso es lo más importante, es alcanzable, es escalable. Así mismo, profe, así como había mencionado, significa sacrificar un poquito hoy para pagarle a mi yo del futuro. Así que tenemos que empezar a ahorrar. Entonces, profe, te preguntamos, ¿cómo ahorrar y cuáles son algunos tipos de ahorros que vos nos podrías recomendar? Perfecto, Liliana. En base a este ejemplo que compartiste, realmente muy amigable con la vista, ¿sí? Muy claro, muy posible. En primer lugar, saber que ese ahorro, así como dijimos al inicio del programa, que tiene que ser un sacrificio. Y yo quiero dar esta explicación teniendo en cuenta a dos públicos que tenemos en Paraguay. Un público, el público asalariado, y el otro público es el público de gente emprendedora, que muchas veces no tiene un salario, pero que administra un negocio propio. Los dos necesitan acceder a un plan de retiro. Eh, Hace rato cuando me consultaste cuál es la edad, bueno, la edad varía, pero a partir de los 18 a 35 es como que el ser humano busca algo más rápido, ¿sí? Algo con mayor riesgo, pero pasa a los 35, a los 50 años, uno busca estabilidad en lo que es ahorro e inversión. Y pasando los 50 años para arriba, ya los planes apuntan a disminuir ese nivel de riesgo, ¿sí? Esa es la tendencia más o menos de lo que viene. Entonces, eh, el que está en un trabajo fijo, un asalariado, lo mejor y lo mínimo que puede hacer, por lo menos la décima parte de su salario, ya hacer desaparecer de su vista, ¿sí? Creando una caja de ahorro, haciendo un ahorro programado, ¿sí? Pero hacer desaparecer, no contar con esa plata. Es decir, manejarse con el 90%, hacer entender a la mente que solamente cuenta con el 90%. Si logra por lo menos ese 10%, fácilmente en 1 y 5 años va a tener construido un importante ahorro. Sumado a los intereses, algo va a tener de colchón financiero, que después puede decidir si desea invertirlo. Entonces, ahí lo que tenemos que marcar la diferencia, que el ahorro y la inversión no son sinónimos, son cosas totalmente diferentes. Acumulación de plata, de capital, más intereses. La inversión es poner a trabajar ese capital en una idea de negocio, que mínimamente tiene que ser un negocio que te guste y que entiendas, porque no hay nada más triste en la vida que ganar plata haciendo lo que odiamos, ¿sí? No hay nada más triste meterse en un negocio que no entendemos y terminamos perdiendo todo el ahorro de nuestra vida. Entonces, para que eso no pase, primero invertir en conocimiento, en formación, en entender el negocio en el que queremos entrar. Entonces, punto uno, el asalariado tiene este camino. El independiente no tiene salario. Y es más, en Paraguay hay algo muy común que a mí siempre me preocupa y encuentro en la vida del emprendedor, que mezcla su finanza personal con la finanza de su negocio. Este es un tema, Liliana, que tenemos que hablar un día exclusivo. El tema es separar cuando sos dueño de un negocio, entender que la caja de tu negocio no es tu billetera. No es tu billetera, no puedes mezclar, ¿sí? Porque eso es lo que vemos, ¿no, profe? Yo no todo suelo, yo vivo en mi negocio, ¿no? Hay que separar. Tu negocio te tiene que tratar como un extraño, por más que vos seas el dueño. ¿Y cómo se hace? Se separa un salario para el dueño. Es como que tu negocio te tiene que pagar por el tiempo que le estás dedicando. No importa que sea un salario muy alto, lo menos un monto. Y eso destinar al plan de retiro, al plan de ahorro para inversión, porque inversión de por sí ya es el emprendimiento, Liliana. Inversión de por sí ya es el emprendimiento, ¿sí? Esa es una forma de inversión. Pero el emprendedor no tiene jubilación. El emprendedor no tiene plan de retiro. Abre su negocio, gana plata. Cierra su negocio, no vende, no gana plata. Y el cuerpo y la mente se cansan. En un momento le va a decir, bueno, ¿qué preparaste? 20 años de emprendimiento, más vale que haya preparado un colchoncito financiero para el retiro, de la misma forma que tiene hoy un plan de retiro del asalariado. Hay que construir.
hay que construir. Hoy lo podés hacer en una cooperativa, lo podés hacer en una caja de jubilación privada, lo podés hacer en pequeños vehículos de inversión, dependiendo mucho de lo que quieras arriesgar. Hay inversiones que implican mayor riesgo y hay inversiones que implican menor riesgo, Liliana. Respondiendo a tu pregunta. Albert Einstein decía que el interés compuesto, Liliana, es la octava maravilla del mundo, decía. Quien lo conoce, disfruta de ello. Quien no lo conoce, termina pagándolo. Sí. Esa es la gran diferencia que vemos, el conocimiento, Liliana, lo que estás mencionando. El interés compuesto es la mejor bendición para el ser humano cuando lo utiliza. Es el poder del tiempo, el poder de la acumulación de recursos. Y haciendo un comentario adicional a la consulta que recibimos del exterior, ese interés combate a la inflación en parte, pero también tenemos que reconocer que varía también de acuerdo a cada país. Paraguay por lo menos tenemos un nivel de inflación predecible, entre paréntesis. Hay otros países que tienen niveles de inflación galopantes, que son incontrolables. En la historia también ha pasado casos de hiperinflación que le golpea a los países en donde prácticamente una consecuencia inmediata es el poder adquisitivo, la devaluación de sus monedas. Países como Venezuela, que ha pasado una situación muy difícil. Alemania también ha tenido una historia en la época que tuvieron una época de hiperinflación y que el dinero prácticamente llegó a valer poco o nada, ¿verdad? Y ahí empezó otra vez a prevalecer el famoso intercambio de recursos, ¿sí? El famoso trueque, ¿verdad? Que en tiempos de crisis siempre se la flotea. Un comentario nada más, Liliana, en base a lo que estuviste leyendo ahí en la sala de chat. Totalmente, profe, porque nuestra realidad como país es totalmente diferente a países vecinos. Entonces, y más cuando la gente está en el exterior y quiere seguir apostando al país, envía sus divisas para que sus familiares sigan aquí subsistiendo. Entonces, es una información bastante valiosa, profe. Bien, profe. Entonces, estábamos hablando de que en este bloque al menos ya vamos a empezar con la parte más que interesante, que son las inversiones, profe. Si nos podés comentar un poquito más en qué invertir y cómo hacerlo. Perfecto, Liliana, muy buena pregunta. En Paraguay tenemos una infinidad de opciones de inversión que uno puede llegar a realizar, desde una inversión más pequeña, una inversión, digamos, relativamente medio compleja en nivel de riesgo, e inversiones muy complejas, ¿verdad? Varía mucho en cuanto a la duración, varía de acuerdo al importe del capital, al tiempo, al nivel de riesgo que uno quiere llegar a realizar. Entonces, quiero mencionar algunos ejemplos que son más tradicionales y otros que son un poco más modernas, digamos, adaptadas a los tiempos actuales. Entonces, para lo que implica una inversión tradicional, como conocemos hoy en la actualidad, están los emprendimientos, ¿sí? Cualquier emprendimiento local que uno pueda llegar a implementar representa una inversión. Vemos el ejemplo ideal de una persona que saca un préstamo, por ejemplo, para invertir en un negocio, ¿sí? Y eso implica arriesgar, pero también cuando confía en el rubro, entiende el rubro, tiene forma de llevar adelante su negocio, entonces si sacó 1 millón o 2 millones o 3 millones, se supone que esa plata tiene que multiplicarlo en los próximos meses. Lo bueno es que cuando el emprendimiento le va bien a la persona, puede llegar a acumular un resultado que el ahorro no te lo va a dar en ese mismo tiempo. Sí, esa es la gran diferencia. Pero así también, si te va mal en un negocio, uno puede llegar a perder ese capital. ¿Cuándo se complica más esto? Yo quiero mencionar que hay inspiraciones hechas en la famosa Gran Depresión que sucedió en el año 1929, cuando quebraba todo el tema de los bancos, la bolsa de valores. Bueno, el problema empeora cuando yo saco un préstamo para invertir y me va mal, porque ahí no solamente perdí mi negocio, también perdí mi dinero. En realidad no es mi dinero, perdí el dinero de la cooperativa del banco. Entonces, como que se complica la situación. Yo siempre recomiendo, en lo posible, para disminuir ese riesgo, hacerlo a través del ahorro que uno puede llegar a lograr. Entonces, mientras que yo trabajo, ya puedo ir acumulando un pequeño ahorro para invertir el día de mañana. Esos son en los métodos tradicionales, comprar y vender un producto, ¿sí? Que incluso hoy en día no hace falta a veces tener gran capital para comprar y vender un producto. Si vos tenés un amigo que vende ropa o vende calzado, le puedes ayudar a vender. Vos le puedes ayudar a vender con tus redes sociales, con tus amigos, y si le ayudas a vender su producto,
puede llegar a ganar una pequeña comisión. Y esa comisión también se acumula en una especie de ahorro para acumular capital para otro negocio. Siempre, siempre es importante diversificar, no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Bueno, en cuanto a inversiones tradicionales, más va hacia los emprendimientos, ¿sí? Un rubro, un negocio, de cualquiera sea el sector, pero que uno lo pueda entender y que le guste. Y después también las inversiones tradicionales en caja de ahorro, una caja de ahorro a la vista, una caja de ahorro a plazo fijo. Evidentemente hay mucha diferencia entre el plazo fijo y el ahorro a la vista, porque uno paga más que otro, ¿sí? Y luego ya entramos en las opciones un poco más modernas. Hoy el acceso a bonos empresariales está más al acceso de la ciudadanía, porque se comenta más, se difunde más, ¿sí? Hay mayor información. Las cooperativas, algunos bancos, incluso municipios sacan bonos, que el bono es como una especie de instrumentos financieros que ellos utilizan para captar tu dinero. Ellos van a invertir en algo, pero vos pones una cantidad de plata, por ejemplo, pones 5 millones por un bono y ese bono tiene una vigencia de 2 años o 3 años. Al cabo de ese plazo vas a poder recuperar tu capital y te van a dar tu interés, tu ganancia. Es muy similar a una especie de caja de ahorro a plazo fijo, similar pero diferente, ¿verdad? A veces el bono tiene intereses variados. Y cuestiones un poco más tecnológicas, como hoy lo solemos ver en diferentes plataformas, incluso los bancos ya lo tienen también, los famosos fondos mutuos, ¿sí? Los fondos mutuos que son inversiones rápidas, que te prometen rendimiento pequeño, pero en forma reiterativa. La ventaja es que esos tipos de instrumentos son rescatables a veces, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo invertí dinero en un fondo y resulta ser que de aquí a 8, y lo pensé dejar mucho tiempo, pero resulta ser que necesito esa plata por una urgencia que se me presentó, yo puedo recuperar ese dinero, ¿sí? Está el procedimiento, de esto hay que hablar otro día, ¿verdad? Pero está el procedimiento, uno puede recuperar rápidamente su dinero. No así cuando hacemos una inversión en un CDA, en un ahorro a plazo fijo, es diferente. Por más que haya forma de recuperar, no es lo mismo, no se da en el mismo plazo. Hay políticas que hay que respetar, entonces es diferente. Acciones en bolsa de valores. Hoy el mundo financiero se abre bastante, la tecnología financiera viene para quedarse. Hoy hay plataformas internacionales que el paraguayo empieza a ver. Pero lo más importante es aprender primeramente a identificar todos los riesgos que conlleva la inversión, cómo funciona, cuánto se puede llegar a ganar, qué es lo que puede salir mal, cómo me retiro de esto, ¿sí? Dominar primero la información y después tomar ese paso importante. Entonces, Liliana, haciendo un redondeo, están las inversiones tradicionales, como el emprendimiento local, y están las inversiones más innovadoras, que son los fondos mutuos, ¿sí? Estos tipos de vehículos de inversión en cuestiones también digitales que hoy en día están en una situación totalmente emergente en desarrollo. Lo importante también, profe, según lo que yo estoy viendo, hay mucho desconocimiento. Entonces, la información está disponible en todas partes, en especial aquí, en esta herramienta tan útil que es el teléfono, en internet, en la web, está disponible todo tipo de información y lo importante es ir a ver un poco a la raíz o a una fuente confiable. Es ir a fuentes confiables que sabemos que tienen trayectoria, no aquellos que hacen videos e invitan a hacer tipos de inversiones, sino que directamente enseñan cómo invertir, así como en este espacio, por ejemplo, o bien en espacios más especializados y concretos, por ejemplo, así como usted mencionaba, acciones, bonos, son a lo mejor más puntillosos en un solo tipo de inversión que a lo mejor me gusta. Y para más, debo tener una herramienta muy importante que es la del seguimiento o para poder controlar básicamente cómo controlo aquella inversión que yo he decidido hacer. Entonces, muchas veces ahí la gente pierde el hilo y le entrega a lo mejor el dinero a alguien más para que lo invierta. Entonces, como no tiene no tiene ningún tipo de control, no sabe si en ese tipo de instrumentos está bien o está mal actualmente. Y están muy de moda estos videos que yo menciono, invertir en trading, sabes que en la primera semana se gana el doble. Entonces hay mucha publicidad engañosa y sabemos que toda inversión tiene un riesgo,
pero aquella que a lo mejor te está facilitando, te está diciendo que la inversión o el retorno va a ser mucho más rápido y mucho más significativo, eso implica mayor riesgo. Entonces, como siempre decimos, mayor riesgo, mayor inversión, perdón, a mayor retorno, mayor ganancia, mayor es el riesgo. Es lo que siempre se dice, profe. ¿Cuál sería tu recomendación? Así tipo para englobar un poquitito, a modo de tener los cuidados suficientes para saber tomar una buena decisión a la hora de invertir. Perfecto. Liliana, un golazo tu explicación, muy claro, muy interesante, muy importante de tu punto de vista. Lo primero, informarse, educarse, investigar, preguntar, consultar. Es más, yo diría que hasta entrar con cierta confianza luego cuando vamos a invertir. Eso te previene. Cuando uno entra con miedo y desconfianza, pregunta, cuestiona, averigua, compara. Entonces tenés que tener información acabada y exceso de información para tomar una decisión. Y mi humilde recomendación que sale desde el fondo de mi alma es que no se metan en inversiones que no pueden controlar, no se metan en inversiones que les promete milagro de la noche a la mañana, porque esa gente que les promete multiplicar su capital en 24 horas o una semana, son gente que muy probablemente les va a engañar, ¿sí? Muy probablemente van a perder y van a terminar embaucados. Así es que la plata se gana trabajando y con inteligencia, ¿sí? No se gana con azar, porque esos negocios y plataformas que les promete multiplicar el dinero en poco tiempo, en la mayoría de los casos terminan mal, termina desapareciendo y le deja al dueño del capital con un clavo enorme que cuando no ve su dinero, cuando prestó otra vez una entidad, encima tiene que devolver eso. Es muy triste, es muy penoso. Es lo mismo que pasa en un ejemplo. Vamos a suponer que te compraste una motocicleta y dejaste en la calle, no tenías seguro y se te robó y vos tenés que pagar 36 cuotas de esa moto. Vas a pagar algo que ya ni vas a usar. Eso mismo se siente, porque te sentís estafado. Entonces, en realidad son esquemas piramidales que muchas veces aparecen. Hay muchísimos, ¿sí? Yo quiero que tengan cuidado. Hoy vivimos una época tecnológica como nunca antes hemos visto, y estas épocas son las favoritas para esos esquemas perversos que te prometen multiplicar tu plata, esto, aquello. Señores, no hay magia, no hay secreto. Hay que aprender, hay que informarse y hay que meterse en cosas que podemos controlar, que tenemos dominio y que tengamos libertad de retirarnos cuando decidamos. Esa es la recomendación, Elena. Excelente, profe. Así que el mensaje final es que a lo mejor la desinformación es falta de interés. El paraguayo promedio pasa 4 horas en redes sociales y navegando, así que ese es un dato así para que tengas en cuenta. Cada uno se puede monitorear el tiempo que estuvo en cada red social, así que seamos autocríticos, interesémonos en cosas que puedan darle valor a nuestra vida, como son el ahorro y la inversión en este caso. Así que ese es el mensaje para vos que estás del otro lado, deseándote el mayor un buen y excelente fin de semana. Nos despedimos el profe y yo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, profe, también por estar del otro lado. Perfecto. Gracias, Eliana, y un saludo a la audiencia. Y nos veremos próximamente con más temas que hacen riqueza a la información financiera de los ciudadanos. Muchas gracias, Eliana. Excelente, profe. Gracias a todos. Nos vemos el próximo fin de semana. Chao, chao.